Bienvenidos a Perfil de una Mujer Peruana, homenaje a Teresa Burga. Este es un evento en honor a la memoria de esta artista pionera del conceptualismo latinoamericano y una de las figuras más prominentes del arte contemporáneo peruano. Yo soy Zaira Espinosa, curadora de programas públicos en Mali. Este evento busca difundir la obra de esta artista, gran artista peruana, quien realizó un trabajo significativo que abarca desde dibujos, pinturas, esculturas, instalaciones multimedias y otros proyectos experimentales. El programa que estamos presentando, gracias al auspicio de 80 metros cuadrados, Lidia Benavides, y el apoyo de la Galería Bárbara Tum, busca promover la reflexión en torno al legado de esta artista peruana y así continuar con la difusión de su trabajo. Nuestra mesa de hoy se denomina Configuraciones en torno a la representación, género y sexualidad en la obra de Teresa Burga, y nuestros invitados son Cecilia Fajardo Gil. Cecilia es historiadora del arte y curadora en arte moderno y contemporáneo, especializada en arte latinoamericano, basada en Nueva York y el sur de California. Realizó un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y una maestría en Historia del Arte del siglo XX en el Courtauld Institute of Art de Londres. Fue co-curadora de la exhibición Mujeres Radicales, Arte Latinoamericano 1960-1985, y en el 2020 recibió el Andy Warhol Foundation Arts Writers Grant, y en el otoño del 2021 será el Clark Fellow en residencia en el Clark Institute. Tatiana Cuevas es directora del Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo del Royal College of Art de Londres. Ha sido curadora de la Sala de Arte Público Siqueiros de México, del Museo de Arte de Lima, y curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo de México. Durante el 2017 y 2019 fue miembro del Consejo Asesor del Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México. Miguel López es curador de arte contemporáneo, escritor e investigador. Ha curado numerosas exposiciones a nivel internacional. Es autor de numerosos libros, siendo los más recientes Ficciones disidentes en la tierra de la misoginia y Robar la historia, contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición. Es cofundador de Bisagra, un proyecto independiente activo en Lima desde el 2014, y en el 2016 le fue otorgado el Independent Vision Curatorial Award del Independent Curators International de New York. Dorota Bixel es PhD por el Centro de Estudios Visuales de América Latina en el Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Texas en Austin. Tiene una doble maestría en Historia del Arte, Teoría y Crítica, y Administración de las Artes y Política en la Escuela de Arte del Instituto de Chicago. En el 2020 fue curadora adjunta de la edición número 12 de la Bienal de Mercosur y actualmente es directora ejecutiva y curadora del Houston Center of Photography. La presentación de hoy durará alrededor de 1 hora. Por favor, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios del Facebook. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Dorota Bixel, quien va a ser nuestra moderadora de la conversación de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un lujo estar aquí con ustedes en este encuentro muy importante para mí. Yo no voy a extinguirme mucho para empezar, solo quiero que señalar que de una manera famosa para mí, Teresa Burga fue una de las artistas que nunca se había identificado como feminista, a pesar del hecho que su obra siempre, desde sus inicios hasta el final, siempre ha abarcado el sujeto de la mujer y el sujeto de género de varios modos y de varias aproximaciones, desde dibujo a la instalación multimedia. En este sentido, creo que su trabajo no solo ilumina
la cuestión de la representación del género y sexualidad, pero también nos deja a entender mejor los problemas de historia de género, historia de sexualidad de los últimos 60 o 70 años y también sus políticas. Y en este sentido es muy importante para mí tener los tres invitados de lujo quienes abarcaron este cuerpo de obra tan complejo y tan rico desde sus distintas perspectivas, desde sus varios lugares de articulación, pero también en varios contextos, insertaron su obra en varios contextos de discurso sobre problemas de género y sexualidad, desde el discurso local peruano, diríamos, hasta varios discursos internacionales. En este sentido, también creo que estas perspectivas nos dejan de entender de variedad de los discursos sobre género y sexualidad de nuevos modos y nuevas maneras. Entonces, sin decir más, voy a pasar la palabra a Miguel López, con quien trabajé hace varios años con Teresa, que nos va a, digamos, introducir a su obra. Gracias. Muchas gracias, Dorota, y bueno, quería agradecer al Museo de Arte de Lima, a Livia Benavides, a Bárbara Zum y a todas las personas que son parte de esta organización, de un ejercicio absolutamente imprescindible, que es continuar recordando a Teresa y seguir conversando sobre una obra pionera, ¿no? Y que fue visionaria en sus maneras de plantear inquietudes, imaginar otras posibilidades estéticas, y efectivamente colocar preguntas desafiantes sobre género y sexualidad en un momento en el cual no era común, ¿no? Discutir, abordar, y en un escenario además dominado por perspectivas masculinas. Y bueno, quiero comenzar diciendo que Teresa no fue solo una artista extraordinaria que yo acompañé, sino una amiga muy querida, con la cual además crecí como historiador y como curador. Creo que conocerla a mis 22 años significó comprender lo que implicaba la responsabilidad del trabajo curatorial. Es algo que uno en realidad entiende con el pasar del tiempo. Y justamente cómo esa responsabilidad estaba asociada a la importancia de crear contextos para que los trabajos puedan comprenderse en su complejidad. Es una labor además que no se acaba, que continúa. En el caso de Teresa especialmente nos demanda seguir creando contextos, ¿no? Y para que su obra pueda compartirse lo más ampliamente posible. Entonces, bueno, yo quiero compartir algunas ideas que vienen de un texto que escribí en el 2015 para el libro que publicamos con el Malva, con Agustín Pérez Rubio, en una exhibición que hicimos en el 2015, donde de hecho Dorota también escribió un ensayo en ese libro. Y es un texto que yo titulé A Contratiempo, las cronodisidencias de Teresa Burga, y me parece que es una manera interesante de pensar cómo en la obra de Teresa el abordaje del género y la sexualidad es un abordaje profundamente sofisticado y complejo, ¿no? Y básicamente en este texto yo lo que intentaba era pensar cómo la obra de Teresa de distintas maneras está confrontando las maneras tradicionales de entender el tiempo, ¿no? Y por ende también la historia y sus relatos, ¿no? Y yo creo que es interesante entender también cómo es que Teresa ha reingresado a la historia, luego de haber estado invisible por varias décadas, ¿no? Y cómo, de hecho, esa inadecuación, ¿no?, de su obra a los gustos locales de la época, de sus varias épocas, y el silencio que rodeó su trabajo, son elocuentes también para entender cómo la historia es una memoria artificial, finalmente, ¿no? Es decir, cómo la organización de la historia es un ejercicio artificial, ¿no? Y creo que es bien interesante también señalar que este proceso de olvido, si queremos llamarlo así, de relegamiento, es algo muy común en el caso de muchas otras artistas mujeres que han alcanzado muy tarde en su vida cierto reconocimiento, ¿no? Y eso, bueno, Cecilia Fajardo lo sabe muy bien, que curó la muestra Radical Women, ¿no? Y creo que hay mucho para pensar allí, ¿no? Y es importante porque nos permite entender también cómo el tiempo
es decir, en qué momento tu trabajo tiene atención, en qué momento no la tiene, el tiempo, que también implica tiempo, ¿no? Es parte constitutiva, ¿no? De cómo se construyen relaciones asimétricas en el ámbito cultural y en el ámbito social. Entonces, bueno, quería compartir algunas ideas sobre esto que llamé cronodisidencias, de Teresa Burga, y que es un concepto que, bueno, que inventé y que de alguna manera es como una respuesta a un término que estaba planteando la teoría que convierte las relaciones. Creo que me fui por un segundo. Sí, perdón. Bueno, sobre un entendimiento del tiempo, sobre cómo convierte las relaciones asimétricas en rutinas normales, ¿no? Es decir, cómo las agendas, los calendarios, los relojes incluso, sugieren o inculcan ritmos ocultos, que son como formas de experimentar el tiempo, que son naturales a quienes privilegia. Entonces, una de las ideas que yo propongo aquí es que en realidad la obra de Teresa es un ejercicio de subvertir o desmantelar ese modelo hegemónico de entender la temporalidad. Bueno, ahora se va a entender un poco mejor. Entonces, de pronto podemos compartir la primera imagen. Bueno, Teresa Burga es una de las artistas que más lejos lleva la estética del pop en el Perú en aquellos años, en los años 60 y 70. Su vinculación con el pop le permite, por un lado, introducir en su obra una serie de preocupaciones personales vinculadas al tiempo, perdón, al cuerpo, al género y la sexualidad, temas aún excluidos del debate cultural local, y por otro le posibilita escapar a la demanda de la firma del artista y la idea de que la obra de arte debería ser un objeto único. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver si puedo. Ahora sí. En 1967, la artista empieza a dejar de producir ella misma sus obras y comienza a mandarlas a hacer a carpinteros y pintores. Esa despersonalización de la obra, además de plantear una crítica a la figura del autor en el arte moderno, era también el resultado de haber asumido nuevos métodos y procedimientos técnicos. Las plantillas, los sopletes, la pintura al duco daban a la obra una apariencia industrial que respondía al modelo de consumo transnacional que entonces eran el sustento social y económico de aquella vanguardia de los años 60. Siguiente imagen. Si bien existen lecturas generales sobre la experimentación vanguardista en el Perú, poco se ha dicho sobre lo que las artistas mujeres incorporaron como elementos distintivos en ese debate. Artistas como Teresa Burga o como su colega del Grupo Arte Nuevo, Gloria Gómez Sánchez, introdujeron un repertorio visual que escapaba al canon masculino predominante. Representaciones femeninas de la sexualidad, desmontajes críticos del espacio doméstico, miradas sobre la maternidad, reflexiones sobre los códigos de la moda, entre otros. Siguiente imagen. Burga y Gómez Sánchez, y aquí vemos una ambientación de Gloria Gómez Sánchez del 68, pusieron bajo escrutinio el régimen masculino de la mirada, así como la domesticidad y las ideas del espacio familiar, lo cual fue una contestación al hecho de ser las únicas mujeres en un grupo compuesto principalmente por hombres. Siguiente imagen. Algunas de las obras de Burga señalan cómo esas representaciones de la mujer no son sino el reflejo de una esfera pública fuertemente masculina. Su respuesta irónica a esa situación puede verse en varias pinturas del 66 y el 67, donde diversos personajes femeninos aparecen en las fronteras de la casa familiar, mirando hacia la calle desde las ventanas. Estos cuerpos maquillados y arreglados, siguiente imagen, por favor, parecen ocupar un tiempo suspendido e incierto, como si su movilidad estuviera atrapada en las expectativas sociales de una vida reducida al trabajo doméstico, al matrimonio o a la maternidad. No es insignificante señalar que cuando Burga realizaba estas pinturas, se cumplía poco más de una década desde que la mujer había logrado alcanzar igualdad jurídica y política con la conquista del derecho al voto a fines de 1955. Siguiente imagen. En ese mismo sentido, resulta revelador
que tanto Burga como Gómez Sánchez hayan realizado numerosas esculturas y ambientaciones, reciclando sus propios adornos y muebles caseros. Siguiente imagen, por favor. Sí, ahora sí. Reciclando sus propios adornos y muebles caseros. Ambas artistas reutilizan sus mobiliarios domésticos para explorar distintos significados sociales, haciendo explícita también una reflexión sobre cómo se asignan los roles en el hogar. Creo que aquí hay dos pinturas muy, muy bellas de ese momento que dan cuenta un poco de esa mirada, ¿no? Incluso en de la izquierda, que se llama La Tejedora, está la palabra casa, ¿no? Está la palabra amor. Yo creo que está justamente generando esta tensión sobre cuál es el lugar de la mujer dentro de la estructura familiar, dentro del espacio de la casa, ¿no? Siguiente imagen. En el 67, Teresa presenta una exhibición individual en la Galería Cultura y Libertad, con varias ambientaciones hechas con materiales precarios, madera, papel maché y telas, en las que significa imágenes de la vida doméstica mezcladas con escenas de la publicidad comercial. Estas ambientaciones hacían visible las presiones sociales que ella misma percibía como artista mujer recién egresada de la universidad. Siguiente imagen. Y aquí podemos ver, por ejemplo, como dos espacios de esa ambientación, ¿no? Por un lado, una especie de baño, una mujer semidesnuda sentada en un banco, una imagen que es como a medio camino entre una actividad cotidiana y una fantasía erótica, digamos, ¿no? Y en la otra foto podemos ver esta cama en colores pop, donde el cuerpo de la mujer es una extensión de la sábana y de la almohada, ¿no? Siguiente imagen. Estos objetos señalan cómo las demandas masculinas proyectadas sobre el cuerpo señalan las varias demandas masculinas sobre el cuerpo femenino. La mujer como objeto de consumo, como objeto de deseo y como objeto de posesión. En otras pinturas de esa misma época, Burga representa cuerpos que habitan tiempos distintos al de la productividad, reivindicando el aburrimiento, la molestia o la indiferencia, como formas de quebrar una feminidad normativa. Siguiente imagen, por favor. En Hastío, del 66, se observa la imagen de una mujer sentada, visiblemente incómoda, bajo una frase que en letras mayúsculas dice "pa", en una abierta declaración de desprecio. A la derecha, en la xilografía La Boca, Burga representa tres elementos en un mismo plano: una silueta de un rostro femenino, con un gesto de aparente desánimo, la letra A, casi del tamaño del rostro, y una boca con los labios pintados de rojo. La imagen construye una tensión entre la función comunicativa de la boca, representada por la letra A, y la dimensión decorativa de los labios pintados, sugiriendo indirectamente cómo el acceso a la palabra tenía un lugar subalterno en un escenario patriarcal, en donde la boca de la mujer era vista como mero accesorio de belleza y vanidad. Siguiente imagen. En otra pintura del 66, que de hecho pertenece a la colección del Mali, Burga pinta el retrato de una mujer desnuda sobre una cama, frente a un mosaico de colores vibrantes, como un juego de luces nocturnas. En la parte superior, la artista pega varios meses tomados de un calendario de papel, como un collage, y cada uno de estos meses presenta la distribución semanal de los días. La mirada abstraída de la mujer y la ausencia de perspectiva componen un escenario enrarecido. La rígida estructura de tiempo del calendario entra en tensión con esas otras formas de organización temporal que el cuerpo de la mujer introduce, unas asociadas al deseo y a las relaciones sexuales, otras asociadas a los lapsos de los ciclos menstruales, a la retemporalización corporal, producto del uso de pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o a la percepción de los ritmos vitales desde el embarazo. Es decir, cómo se genera esa tensión entre el calendario, que es el tiempo oficial hegemónico asumido, y cómo el cuerpo construye otro tipo de ritmos, que se desembarazan de ese modelo pues, normativo de entender el tiempo, ¿no? Estas obras son formas de cronodisidencia. Burga parece interesada en descomponer las velocidades predeterminadas de las horas y los días para mostrar su artificialidad y cuestionar la manera en que las construcciones sociales del tiempo sirven para privilegiar las rutinas de unos cuerpos sobre otros. Siguiente imagen. Durante los años 70, la artista asume otra característica importante en su obra: marcar el lugar y el tiempo de todo lo que producía, como si eso fuera aparentemente insignificante, aunque eso fuera, aparentemente insignificante. Burga fechaba todo lo que le pasaba por las manos, como si quisiera ella reorganizar la realidad a partir del ritmo de sus propias ideas. En esos años,
Teresa eligió el dibujo como su medio privilegiado de trabajo. Siguiente imagen. Aquí veíamos unos ejemplos, ¿no? Aquí vemos otro, por ejemplo, donde es un recibo donde ella también marca el tiempo, ¿no? Y es interesante porque estos dibujos ella los realiza en sus horas de trabajo, ¿no? Subvirtiendo estas demandas de rendimiento acelerado, ¿no? Laborales, a través de otro tipo de temporalidades, ¿no? A temporalidades lentas, o incluso la negativa a trabajar, o incluso una idea de un trabajo no productivo, si se quiere, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y estos dibujos incluyen marcas numéricas que señalan, pues como decía, el inicio y el final en muchos de los casos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos también esta imagen de Teresa, es una especie de autorretrato de ella misma haciendo cuentas, ¿no? Con esta pierna subida en el sofá, ¿no? Y que nuevamente está como desasignando, ¿no? Esta idea del trabajo rígido, las expectativas del trabajo, ¿no? Que significa el trabajo y el tiempo para el trabajo. Siguiente imagen. Burga desplazó esa pulsión clasificadora también sobre su propio cuerpo. Cambió. Tiene que aparecer. Perdón, creo que estoy teniendo problemas con el ya, bueno, entonces decía que, bueno, que ella desplazó esta pulsión clasificadora hacia su propio cuerpo en este proyecto que se llama Autorretrato, y luego ella también desarrolló otro tipo de análisis, ¿no? que abordan a las formas de burocratización de la vida cotidiana, es decir, cómo las maneras de existir en el espacio social no pertenecen al orden de lo natural, sino que son artificialmente modeladas, digamos. Y esto tiene que ver también sobre cómo se produce la significación del cuerpo, ¿no? Es decir, cómo incluso en las obras de Teresa hay un cuestionamiento, ¿no? De la identidad como una especie de verdad biológica que está, que aparentemente está separada de otros procesos técnicos, ¿no? Que en realidad son finalmente lo que nos construye como representación, ¿no? Por ejemplo, la fotografía en esta imagen que estamos viendo, donde ella pide una especie de testimonio, ¿no? Que ella estuvo en una inauguración de una exposición en el IBNA. Entonces ella pide ese testimonio y genera como esta especie de parodia artificial de obra de arte conceptual, pero finalmente está hablando sobre cómo estos procesos construyen el cuerpo, ¿no? También. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Vamos a pasar esto para no extenderme demasiado, porque además vamos a hablar, creo que Cecilia va a hablar sobre autorretrato. Siguiente imagen, vamos a pasarnos todo esto. Siguiente imagen. Esta es, bueno, una pieza del 70 que me parece elocuente porque lo que hace Teresa, que es un antecedente de autorretrato, es crear una máquina que de alguna manera emule los latidos de su corazón, ¿no? Y es muy interesante porque es una experiencia sensorial finalmente, ¿no? Y es en una entrevista de la época, de hecho, Teresa define el corazón como una máquina que emite sonidos, ¿no? Y esto me parece importante porque nuevamente el corazón es otro de esos elementos que introduce un tiempo distinto, ¿no? Al tiempo de los relojes o de los calendarios, ¿no? Entonces ella realmente está invitando, ¿no? A entrar estos ritmos e intervalos que produce el cuerpo, ¿no? Y que permiten escapar de un entendimiento rígido y normativo del tiempo. Y creo que eso es una de las cosas más fascinantes de la obra de Teresa, que tiene que ver con la necesidad o la urgencia de construir tus propias medidas, tus propias lógicas de organización, tus propios intervalos, tus propias relaciones, tu propia manera de entender el tiempo, ¿no? Siguiente imagen. Y quiero terminar resaltando que Teresa empezó a producir nuevamente hacia el 2012, que fue justamente en el contexto en el cual pues ella empezó a volver a exhibir su trabajo luego de más de 2 décadas de pausa. Y me parece bien interesante cómo ella era también consciente de lo que implicaba volver a una escena en la cual su obra había sido poco comprendida, ¿no? Y tampoco por eso me parece casual que uno de sus últimos proyectos, siguiente imagen por favor, haya sido esta serie de copias minuciosas de dibujos infantiles que ella obtenía a través de familiares y amigos cercanos, ¿no? De hecho, Teresa reproduce estos dibujos sin calcarlos, ¿no? Más bien imitando de manera libre, ¿no? Las posiciones y gestos de estos personajes, también emulando las palabras y los colores, ¿no? Y creo que es bien interesante. Bueno, de hecho, esta serie surge también porque Teresa en un momento se golpeó el brazo, se cayó,
y ella misma dijo, bueno, me duele el brazo, tengo que aprender a dibujar de nuevo, ¿y cómo voy a aprender a dibujar? Entonces voy a empezar a ver cómo los niños empiezan a dibujar, y era también esta cosa muy interesante de generar ese diálogo. Pero más allá de la anécdota, me parece especialmente interesante cómo los trabajos están dando cuenta, ¿no?, de un momento en la infancia donde el lenguaje se estaba constituyendo, ¿no? Lo cual implica también pensar la construcción de los roles en la sociedad y en la familia, que estos dibujos sedimentan, digamos, ¿no? Y cómo pues está intentando pensar el significado afectivo de estos dibujos también, ¿no? Y también pues generando una especie de análisis comparativo, ¿no?, entre el dibujo de los niños y el suyo propio, ¿no? Nuevamente, ¿no?, intentando subrayar esta complejidad, ¿no?, de dibujos que habitualmente suelen ser desestimados. Siguiente imagen. Que Burga haya decidido copiar de forma sistemática una serie de dibujos infantiles implica también para ella, o implicó también para ella, retar su propio momento vital. La artista parecía oponerse al tiempo lineal para poner en diálogo los dos extremos de la vida, el inicio y el final, la infancia y la vejez, que son también momentos en que los seres humanos se encuentran sometidos a fuertes condiciones de tutelaje ante la presunción de que no tienen capacidad de agencia y autodeterminación. Las obras de Burga muestran el tiempo como un código abierto, como si pudiera ser posible preguntar cómo funciona el tiempo, en relación con los cuerpos, y desde allí alterar su estabilidad. La artista fantasea con trastornar sus usos, imaginar tiempos pausa, tiempos accidente, temporalidades reversibles, lógicas asincrónicas, tiempos silencios, interrupciones. Sus mecanismos, personajes, objetos y procedimientos encarnan su propio anacronismo, su desajuste frente a la progresión aparentemente inexorable de los calendarios y de los relojes, e incluso la exageran y las ponen en ridículo al convertir el acto de medición en un ejercicio agotador, inútil o improductivo. Las cronodiscencias de Teresa Burga parecen invitarnos a poner en marcha ritmos dislocados, repeticiones, aceleraciones, retratos, latencias, como recursos para tomar distancia de uno mismo, imaginar otros modelos de identificación e intervenir en los procesos de producción del espacio social y de nuestra propia subjetividad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. De allá voy a pasar la palabra a Tatiana Cuevas. Gracias, Dorota, y gracias al Mali por esta invitación. Gracias a Miguel, a Cecilia, a Dorota por compartir este panel. Creo que todos compartimos también esta relación afectiva. Algunos, en mi caso, fue un periodo breve de colaboración con Teresa, pero un periodo muy productivo, muy interesante, muy enriquecedor, sin duda. Yo lo que les voy a compartir es el proyecto que presentamos entre enero y abril del 2014 en la Sala de Arte Público Siqueiros. Es un espacio en la Ciudad de México dedicado en realidad a la presentación de arte contemporáneo, a la presentación de proyectos de artistas jóvenes. Y cuando yo estuve a cargo de la curaduría de la Sala Siqueiros, me interesó mucho recuperar no solo el valor de un proyecto contemporáneo, pero que está anclado décadas atrás, como este proyecto que sucedió y se desarrolló en los años 80, y además insertar la figura femenina en un recinto que por origen era característicamente masculino, ¿no? Siqueiros siendo este gran muralista, gran activista, gran personaje del arte mexicano en un momento en el que estaba bajo este paraguas absolutamente masculino, ¿no? Entonces, integrar una voz femenina activa, que además, pues en ese momento se estaba también cuestionando esta situación de los proyectos no realizados de Teresa, si correspondía o no realizarlos físicamente, siendo que todas sus propuestas partían y habían sido originadas dentro de una premisa conceptual. Analizando, investigando y trabajando con ella, obviamente, y bueno, en este proceso también Miguel apoyó como
como asesor, ¿no?, para la orientación y la definición de la pertinencia de esta realización escultórica. Que bueno, ahorita voy a compartir un poco de las notas y las conversaciones que tuve con Teresa para llevarla a cabo, ¿no? Pero la primera pregunta fue si ella había tenido la intención de realizar físicamente esta escultura o dejarla en el ámbito de lo conceptual. Y su respuesta, dentro de estas respuestas que eran como muy genuinas y muy sencillas, muchas veces en las conversaciones con Teresa, fue, pero claro que sí, yo no pude, simplemente no lo pude hacer en ese momento, no tuve los medios, no tuve como el estudio técnico para llevarlo a cabo. Entonces sí, me encantaría realizarla, porque además la pieza existe, pero si la vemos en físico sería, pues no se pelea pues contra las premisas y los principios de los proyectos. Entonces, bueno, este proyecto que presentamos en la Sala Siqueiros consistió en la producción escultórica de un boceto que formó parte del proyecto Perfil de la Mujer Peruana, el cual fue una colaboración entre Teresa Burga y la psicóloga peruana Marie-France Catelat, realizada entre 1980 y 1981. El proyecto fue presentado originalmente en 1981 durante el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano del Museo de Arte Moderno de Medellín, en Colombia. Meses después, se presentó en una exposición en el Banco Continental de Lima, para finalmente editar un libro a fines del mismo año, en donde se reúne la investigación completa. La materialización escultórica de este boceto nos permitió revisitar un ejercicio de reflexión planteado desde la práctica artística, en este caso analizando la condición femenina desde sus aspectos afectivos, psicológicos, sexuales, sociales, educativos, culturales, lingüísticos, religiosos, profesionales, económicos, políticos y jurídicos, como parte de la segunda ola del feminismo en Latinoamérica. La realización del proyecto original, bueno, este es el boceto original, y la escultura que optamos con Teresa, transferirla como un trazo lineal volumétrico, lo más sencillo y lo más, digamos, cercano al trazo original. La realización del proyecto con colaboración de diversos especialistas y empresas que apoyaron no solo en la estructuración de la encuesta y sus resultados, sino en la logística requerida. Aquí vemos todos los asesores para la realización de la encuesta, para la pertinencia de las preguntas dentro de el cuestionario que se iba a presentar a las participantes, y por poder realmente realizar perfiles en términos fisiológicos, psicológicos, educativos, lingüísticos, laborales, etc. Esta es la invitación que se hizo a las participantes, bueno, se logró hacer efectiva la participación de un grupo representativo capaz de reflejar la situación de la mujer peruana al término de la dictadura militar, que aconteció entre 68 y 80, y al inicio del periodo de violencia que vivió el país hasta finales de los años 90. Entonces aquí está la invitación, que era un paso serio para conocernos mejor, y la intención de que la colaboración fuera precisamente seria y entusiasta, ¿no?, para poder tener este mapeo de la condición de la mujer peruana en ese periodo. Aquí está un muestrario de las preguntas, ¿no?, que se desarrollaron y que van desde una cuestión de la educación que debían de tener las mujeres, la posición política, el aspecto afectivo y el aspecto religioso, pero particularmente enfocado en relación al aborto, por ejemplo. En paralelo con la relevancia sociológica de los resultados obtenidos y su consecuente impacto a nivel político al insertar en el ámbito público discusiones sobre temas hasta entonces silenciados, principalmente relacionados con la sexualidad y en particular sobre el aborto, la traducción de datos estadísticos al lenguaje del arte conceptual colocaría esta propuesta interdisciplinaria inusualmente rigurosa en contracorriente al grueso de la plástica peruana, aún dominada por el nacionalismo y un modernismo tardío. Estas son, bueno, algunas de los recortes periodísticos que, bueno, fue fantástico colaborar con Marie-France también en la selección y la investigación
esta muestra. Ella de manera muy generosa nos compartió todos los expedientes, los álbumes que tenía sobre el transcurso del proyecto, y bueno, la relevancia que tuvo y el impacto que tuvo a nivel, pues a nivel social, ¿no? Y luego también el planteamiento no solo era la inserción de una encuesta, de la motivación de una participación de índole social, pero también la inserción y la explicación de lo que era el arte conceptual, cómo entenderlo, cómo lo presentaba Teresa y cómo se integraba esta encuesta como un proyecto artístico. Todos estos documentos se presentaron en la exhibición, que estaba conformada por la escultura central, toda la documentación que hacía como un recuento cronológico del proceso de elaboración de la encuesta, y después los informes sobre cada una de estas respuestas, ¿no? Y también, bueno, los bocetos de algunas de las obras que se presentaron en la exposición en Lima, ese mismo año, en el 80. Este documento para mí fue muy importante para plantear y determinar la pertinencia de realizar o materializar la escultura que estaba concebida en papel. Y aquí voy a leer solo algunos fragmentos en cuanto a la postura de Teresa sobre el arte conceptual. Bueno, esto lo dice en la nota periodística anterior, que dice: todo arte como se conoce va hacia un producto. La escultura, el cuadro, el grabado, etc. El arte conceptual, no objetual, pretende escapar de un producto. El énfasis está en la propuesta, en el proceso que se deriva de todo aquello, en el desarrollo. En este documento se ve cómo Teresa planteaba desde entonces que la obra de arte debía centrar su preocupación principal en la información y los procesos derivados de ella, resultando en obras abiertas con intenciones no permanentes ni absolutas. Y aquí sí cito algunos fragmentos. La intención de la obra en su contexto general centra su preocupación principal en la información y los procesos posibles derivados de ella. La obra así vista es pues informativa, procesal y de intención no permanente y no absoluta. Esta intención no permanente y no absoluta de la obra hace que cada desarrollo formal de la misma no constituya en sí, sino una de las N soluciones válidas posibles o simple agente provocador para otras posibles soluciones válidas en el desarrollo formal. La artista, mejor entendida como proponente, debía procurar mantenerse en una posición neutral con respecto a la elección de la posible solución formal de la propuesta, que ella planteaba a manera de diagramas, informes y esquemas, derivando en muchos casos su ejecución física a terceros. Y aquí, precisamente en el cuarto párrafo menciona, como una forma de lograr lo antes expuesto, el proponente, el artista o ella en este caso, tratará de mantenerse lo más neutral posible durante la elección de la solución y realización del desarrollo. Para ello recurrirá al empleo de relaciones numéricas, a la aceptación del azar y a encargar en muchos casos la ejecución física a terceros, mediante órdenes verbales o escritas con indicaciones de carácter general referentes a la propuesta básica. El material así obtenido será aceptado sin efectuarle corrección alguna que pudiera redundar en un cambio en su naturaleza misma. Este fue, digamos, que el argumento que discutí profundamente con Teresa para confirmar la pertinencia de la producción física de la obra, que bueno, era un dilema que bueno, se encaminó a futuros ocasiones en donde se estaba llevando a cabo la realización física de las obras planteadas en papel, ¿no? Bueno, estos documentos que son una riqueza también el haber podido presentarlos dentro de la exhibición, como este origen de categorización, de clasificación de toda la información que ella estaba desarrollando en las encuestas junto con Marie-France y cómo traducirlas a un esquema que reflejara precisamente el perfil de este grupo de mujeres entrevistadas. Bueno, aquí son los diagramas también, que en donde
ella hizo los bocetos precisamente para traducir el resultado de estas encuestas. Hizo bocetos de distintos objetos que pudieran reflejar lo que estaban arrojando las encuestas. Y aquí vemos cómo asignó a colaboradores la elaboración de un quipu, aquí en el extremo izquierdo inferior, que registraba los datos del perfil profesional, los maniquíes que confrontaban la imagen femenina estándar versus la antropometría promedio de la mujer peruana, así como videos y registros de audio y diapositivas que formaron parte de la exposición, ¿no? Aquí está el rompecabezas o el puzzle que hizo también con los datos de educación y, bueno, también teníamos en exhibición el plano esquemático de lo que ella había asignado para digamos, el recorrido ideal de la exposición presentada en el Banco Continental de Lima. El boceto para la escultura que presentamos en la Sala Siqueiros, que es la esquematización de los órganos reproductores femeninos, el cual se convirtió en la imagen representativa del proyecto, nunca llegó a realizarse como objeto porque en su momento la artista no logró encontrar una solución técnica para la obra. De ahí la inscripción que aparece en el boceto, que está pequeño aquí en la parte superior, se lee proyecto no realizable, escala 1:X, con la cual, con esta inscripción, dejaba en una situación ambigua la posibilidad de su realización. Entonces, bueno, este fue el marco es el resultado final, ¿no? Un despliegue escultórico central, un despliegue documental que contextualizaba todo el proyecto, los diagramas que estaban eran los resultados de cada una de las encuestas, y el boceto original que dio lugar y que dio imagen a todo este proyecto colaborativo de investigación. Entonces, pues bueno, en el marco de una serie de proyectos de investigación encaminados a la recuperación de figuras históricas latinoamericanas, fue que retomamos los planteamientos no objetuales de Teresa para, de manera paradójica, producir un objeto. Esto nos permitió revisitar y poner al día una propuesta anclada al contexto histórico y social, del cual emerge al tiempo de revalorar las estrategias de uso y despliegue de la información de la práctica artística contemporánea. Y algo que, bueno, que era también muy claro en este esquema anterior, digamos, statement que les compartí de Teresa, que termina diciendo que todo en la obra debe llevar a un cuestionamiento de nuestra realidad, tal como la conocemos o creemos conocerla, que concluye que lo que importa es que sea capaz de lograr llamar nuestra atención hacia aspectos nuevos, ignorados o escondidos de las diferentes facetas de nuestro entorno sociocultural. Y el revisitar este proyecto en la Sala de Arte Público Siqueiros, con la colaboración de Teresa, en conversación con ella, nos permitió, pues bueno, son temas que evidentemente siguen vigentes, que abrieron, digamos, desde los años 80 una conversación en torno a la apertura de los constantes, digamos, diferencias de género en términos laborales, en términos sociales, en los términos que conocemos, y volver a revisitarlos desde un proyecto muy anclado en un contexto específico, una situación específica, pero con ecos regionales, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y finalmente voy a pasar la palabra a Cecilia Fajardo Gil. Buenas tardes. Voy a ponerme un timer para tratar de más o menos ser puntual. Muchísimas gracias a Mali por invitarnos a conversar, a Zaira, y bueno, me encanta estar en conversación con Miguel, Tatiana y Dorota, que todos de alguna manera tuvimos alguna relación con Teresa. Bueno, yo voy a enfocar mi conversación sobre autorretrato, pero primero lo que quisiera hacer es
puesto que este es un homenaje y a todos nos duele mucho que Teresa se haya ido y se haya ido en la soledad en la que se han ido las personas durante COVID, quería de alguna manera presentar algunas imágenes de mujeres artistas que de alguna manera u otra también desafiaron desde una perspectiva, diría, de género, el lugar desde el cual una mujer puede hablar o disgregar acerca de la sociedad. Entonces voy a compartir unas imágenes. Ok. ¿Están viendo mi pantalla llena? Sí, gracias. Tengo un problema, estoy en Airbnb en Houston y hay una persona que está cortando un césped y a momentos hay un ruido infernal. Son esas cosas que pasan con el Zoom, que la internet se va, o sea que perdonen si va a haber ruido en algún momento. Esta es una fotografía de Teresa con la obra de autorretrato al lado de ella. Lo que quisiera mencionar, irónicamente, como también estoy de viaje, yo tengo una cita que en realidad viene de un libro de Miguel, de una conversación que él tuvo con Teresa y la tengo en inglés y la tengo que volver a traducir al español. Pero es un poco para plantear desde qué lugar estoy mirando a Teresa Burga. Y además de alguna manera hace eco de las cosas que ha estado discutiendo Tatiana, donde ella dice que una obra, para ser una obra, no tiene que ser creada como tal. En el momento que tú piensas en crear una obra, ya se ha muerto. En el momento que tú dices, esta es una obra, se ha acabado. Dice, tú necesitas crear una no obra. Entonces tú continúas creando constantemente y siempre continúas pensando en nunca terminarla. Entonces, en ese sentido, la idea de una obra abierta que, por ejemplo, se puede reactivar y seguir naciendo como lo que pasó en la Casa Siqueiros, tiene muchísimo sentido que sea así. Y entonces, en ese sentido, Teresa Burga yo la veo y la hemos pensado, además fue una artista que nosotros incluimos, Andrea Yunte y yo, en Mujeres Radicales, como una de las grandes pioneras del arte conceptual. Y cuando hablo del arte conceptual, no estoy pensándolo tanto desde una perspectiva del conceptualismo que tendemos a pensar que es el conceptualismo canónico, sino desde la perspectiva de un conceptualismo no cartesiano. Y es casi irónico hablar en esos términos porque la idea de lo cartesiano es que tú divides el cuerpo de la mente y justo la centralidad de la negativa de Teresa de querer de alguna manera exhibir una subjetividad, particularmente en esta obra. No diría que tenga tanto que ver con esas pinturas que mostró Miguel. Yo creo que de alguna manera se revierte dentro de esta negación de la subjetividad, es una forma de escapar a cualquier forma de estereotipar o clasificar a una persona como ella, a su cuerpo, a ella misma como artista. Yo siento que la gran vena es que ella desafía la institucionalidad del arte, desafía el término de la ciencia, cualquier tipo de sistema estructurado del cual ella hace uso, pero digamos para desinsertarse dentro de él. Y en el centro, digamos, está el hecho del género. Es una mujer que está hablando profundamente del hecho de ser mujer sin referirse directamente, como dijo Dorota, al hecho de que ella pudiera ser feminista o no. Entonces, bueno, esta obra de autorretrato se presentó en 1972 en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima. Aún hoy en día, pensar en este tipo de estética, de texto, gráficas, fotografías, sin esta intencionalidad artística, yo creo que todavía hoy en día tenemos dificultades en experimentar el arte en ese sentido. Por eso yo siento que la relevancia de su obra como pionera del arte conceptual, no solo en América Latina, creo que es una voz absolutamente importante del conceptualismo a nivel mundial. En el momento que ella hizo esta obra, yo siento que ocupa un lugar como muy importante. Entonces, lo primero que quería hacer, y lo estoy haciendo como un poco, es la idea de la autorrepresentación. La idea de la autorrepresentación es muy compleja porque normalmente en términos de la mujer históricamente ha habido una mediación desde la mirada de lo masculino y aquí hubo muchas mujeres en América Latina que, especialmente desde la fotografía y el video,
giraron la cámara sobre sí mismas para hacerlo de otra manera. Muchas lo hicieron en el contexto de dictaduras y sistemas de opresión, como por ejemplo Regina Vater. Hay una cosa indéxica muy diferente a lo de Teresa, porque hay una gestualidad y hay una expresividad en lo de Regina, pero también era para escapar ciertas formas, no solo de convenciones, sino además de opresión dentro de Brasil. O por ejemplo Liliana Portes creando estas estructuras de dibujo que desenmarcan el cuerpo, María Orenzás, que se escribe la palabra limitada, pero que con la mirada te desafía. Son todas formas de alguna manera de desarticular la maquinaria patriarcal. O por ejemplo Cecilia Vicuña en 1970, cuando ella hace este performance, pues una especie de performance íntimo donde ella se ofrece como fruta, y otra vez, digamos, hay una especie de, la articulación de esa es una articulación erótica en donde el rostro físico como tal no es lo primario. O Sandra Llano Mejía, voy a hablar un poco más adelante de esta pieza, Impulso, que es una obra, digamos, para poder deconstruir la manera en cómo uno pueda pensar a la mente de la mujer, a través de la tecnología también, o Leticia Parente, Preparazao, que es un video en el cual ella se dibuja a sí misma, sus ojos y su boca, pero lo hace desde un lugar en el cual ella, para poder hacer y salir a la calle, se tiene que de alguna manera dibujar y después vendar a sí misma. Sonia Andrade, en medio de la dictadura, marcando y deformando su cara. Ana María Mayolino, en sus series de fotopoemas, en los cuales otra vez uno sugiere que la mujer y el ser humano, porque muchísimas de estas maneras de articularse no son articulaciones desde la exclusividad de lo femenino, sino desde un lugar que se ocupa para articularse a sí mismo y los otros o les otros también, ¿no? O por ejemplo, Patricia Restrepo hablando de la soledad de la mujer en la casa, ante la indiferencia del compañero. O Antonieta Sosa, una artista conceptual venezolana, que ella crea esta forma de medida que se llama UNANTO, que es una abreviación del nombre Antonieta, que está hecho exactamente a la medida de su cuerpo. Entonces es una manera en donde ella lo explica, en donde ella crea una serie de sillas, muebles, casas, todas relacionadas con su cuerpo para desafiar estos sistemas, digamos, de medición que son siempre hechos desde una perspectiva racional masculina. O, por ejemplo, Maris Bustamante, hablando del instrumento de trabajo para quitar la flor de lo macho, otra vez hablando del patriarcalismo desde un feminismo. O Lea Lublin, que era una artista tremendamente conceptual, que en el 68, en medio de las grandes manifestaciones de París, ella se presenta a sí misma en un museo durante un mes criando a su hijo en el museo, sin el temor de colocar a su maternidad al frente de su obra y a su hijo en el frente de lo que significa ser. Entonces, para mí estos son todos modelos muy interesantes para pensar la idea del autorretrato. O por ejemplo, Silvia Salazar Simpson, esta es una mirada de Radical Women, otra vez creando una cosa indéxica del cuerpo, donde ella se piensa la idea del adorno de la mujer y lo que está en la vitrina en blanco y negro. Están frutas que son maneras de categorizar a las mujeres latinas, entonces, pero el rostro está negado. O por ejemplo, Rosa, de Rosa Navarro, en donde ella en lenguaje de mudos, ella crea el gesto a través de la mano en un color rosa de su propio nombre. O, por ejemplo, tienes allá a María Teresa Cano, que ella se sirve en la mesa como comida para compartirse a sí misma. Entonces, para mí, estos son todos ejemplos muy, que para mí, o sea, pensando en este momento que Teresa se ha ido, o sea, realmente la pienso como una artista que está acompañada de una serie de diálogos, o sea, singulares, en los cuales en América Latina, en medio de patriarcalismo muy potente y de opresión, ella ha tenido una voz muy singular. Esta foto la quiero mostrar sencillamente porque cuando hicimos Mujeres Radicales en el Hammer, creamos una estructura en la entrada de la exposición que se llamaba Autorretrato, en la cual ella queda en diálogo con Victoria Santa Cruz. Entonces teníamos el corazón de Teresa Burgas latiendo con fuerza mientras Victoria Santa Cruz estaba diciendo soy negra y qué. Entonces esta superposición maravillosa de este latido del cuerpo dentro de este espacio, con la potencia de una Teresa, de una Victoria Santa Cruz,
yo creo que habla un poco de estos cruces maravillosos, y además, bueno, Victoria además era peruana, y bueno, y tienes a Narcisa Hirsch con una obra completamente silente donde ella se define a sí misma a través de la descripción de su taller. Entonces, digamos, ya para hablar de la obra de autorretrato, lo interesante para mí de esta obra es que Teresa Burga crea una obra completamente indéxica, utilizando unos lenguajes que tienen que ver con la ciencia, donde ella crea o sea, es un informe general de su retrato, pero está dividido en 3 partes, que es el rostro. Estamos viendo la entrada de la sala de izquierda a derecha. Después está, bueno, la idea del rostro es que aquí tú tienes la cara con estas mediciones, aquí tienes estos diferentes estudios, un estudio tomográfico del rostro, y tienes estos dibujos que analizan de alguna manera estas estructuras, tienes estos dibujos de perfiles, te recibo de la toma de la fotografía, entonces están incluidos todos estos documentos. Entonces, para mí, lo que es muy interesante, que ella activa una suerte de archivo a través de la ciencia, en la cual ella, digamos, clasifica, pero al mismo tiempo desclasifica completamente su cuerpo al atomizarlo de una manera absoluta e íntegra desde su rostro, su corazón, su sistema sanguíneo, todos los valores de su cuerpo. Entonces, es interesante pensar, por supuesto, Teresa estaba muy interesada y hizo un MFA en la School of Art Institute of Chicago, donde ella estudió Information Technology, es una persona que estaba muy consciente de lo que significaba utilizar estos instrumentos, pero ella mezcla esta serie de lenguajes. O sea, yo pienso también que esta es una obra creada en medio de una dictadura. Ella es una artista que está desafiando los lenguajes de la ciencia y los lenguajes del arte, y entonces tiene una serie de información científica, ella los analiza y crea estos esquemas que lo caracterizaban. Tiene la fotografía con las medidas de su cara, y de alguna manera lo que ocurre, aquí tienes a la derecha es el corazón con los electrocardiogramas, los fonogramas. Esta es una fotografía tomada de la instalación en Pinacoteca, que tuvimos que hacer una versión reducida. Este corazón es profundamente potente, porque lo que ocurre con esto es que tú tienes esta información desglosada que es plana, informativa, científica, y al mismo tiempo tienes este elemento que es completamente vital, que de alguna manera desarticula esta forma, digamos, de colocar, y claro, tiene un electrocardiograma que pasa de por medio. Esta es una fotografía solamente de esta pieza sola, y después del lado derecho tenías el análisis de las estructuras de la forma sanguínea. Entonces tú tienes aquí otra vez, disculpen la foto a la mano derecha que no es correcta, que es más tomada de una fotocopia, y tienes todo, digamos, los valores de esto. Lo que a mí me parece realmente como extraordinario de esta pieza, bueno, aquí viene el ruido, es que a pesar de Teresa mostrarse de una manera absolutamente, o sea, nosotros íntimamente, ¿me pueden escuchar todavía? No sé. O sea, es muy raro nosotros tener acceso a una información tan íntima como la bilirrubina o lo que sea. O sea, tienes una cantidad de información. Nosotros vivimos en sociedades que están reguladas por la ciencia y por sistemas de control. Entonces utiliza todos estos sistemas literalmente para al final completamente, digamos, desregular el cuerpo, porque al tú fragmentarlo a ese nivel y colocarlo de esa manera atomizada, como una suerte de archivo, es imposible aprender a Teresa Burga, a su subjetividad, a su emocionalidad, a ella como persona. A mí me parece que el diálogo con Impulso de Sandra Llano Mejía es muy relevante, porque Sandra Llano Mejía quería crear una forma de autorretrato en la cual ella no estuviera, digamos, limitada por las formas tradicionales del arte. Entonces ella se colocaba unos electrodos y había hecho toda una cantidad de estudios para poder controlar los ritmos de la mente, o sea, bajar el ritmo, crear ciertos estreses. Y entonces es una forma, digamos, de lectura a través de una máquina que está hecha para poder medir, digamos, anormalidades de la mente.
ella la utiliza para demostrar exactamente lo contrario, una suerte de control, pero de una forma, otra vez, o sea, si tú ves este sistema, también es una forma utilizando la ciencia de no poder aprender a un carácter como ella. A mí me parece interesante. Aquí tienes, bueno, ya voy a terminar. Esto arriba tienes unos resultados también de uno de estos exámenes que se hacía Sandra Yana Mejía. Puedo pensar en los mapas mentales de Ana María Mayolino como esta especie como de conceptualizaciones, digamos, de las estructuras mentales de cómo nosotros podemos funcionar dialógicamente entre todas nuestras influencias emocionales, o la invitación de la exposición del autorretrato, en la cual, digamos, otra vez está hecha en este formato indéxico. También estoy pensando en Claudia Andújar, que tienen estas fichas técnicas en las cuales se colocaba la información acerca de estas personas que están marcadas por números, no por nombres, para poder respetar a la intimidad y a los nombres, que era una cosa sagrada entre los Yanomamis o los indígenas a los cuales asignó, pero otra vez se transforma en una forma indéxica que cuando tú tienes un cuerpo marcado, en general un cuerpo es marcado porque va a la cárcel, porque va a ser exterminado. Aquí es exactamente, se invierten nuevamente estos procesos, ¿no? Entonces, para mí, para terminar, lo que a mí me parece que al final, o lo que ocurre con la obra de Teresa, es que al ella utilizar estos formatos de la ciencia, ella termina creando una suerte de implosión de la posibilidad de aprehender lo que es ella como ser humano. Lo expone todo, pero al mismo tiempo no expone nada. Y lo que yo siento que ocurre al final, paradójicamente, es que al ella poder preservar y escapar a estos estereotipos los cuales se les asignan normalmente a las mujeres, ella reinstituye una suerte de subjetividad que se inserta para mí a través del símbolo de este latido del corazón, que es lo que no se puede al final controlar tampoco ahí, es un elemento que es completamente vivo, y entonces se restituye esta integridad, subjetividad, complejidad del ser humano y de ella como persona, pero de una manera tanto crítica como abierta. Entonces es como una manera como muy, muy laberíntica y completamente inteligente de crear una forma realmente completamente inusual de poderse autorrepresentar sin ser controlada como cuerpo. O sea, utiliza las formas de control para eliminar el control que existe sobre tu cuerpo. Entonces voy a terminar acá. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos, Miguel, Tatiana. Bueno, para mí está siempre una experiencia muy fuerte de poder hablar sobre la obra de Teresa, porque cada vez veo más preguntas que respuestas. Nosotros estamos esperando a preguntas de ustedes, pero yo voy a lanzar la primera pregunta. Yo creo que uno de los asuntos más importantes para mí en la obra de Teresa es la tensión entre identificar y desidentificar, identificarse y desidentificarse, como ella hace de varias maneras en autorretrato para mí. Me gustaría mucho que comenten un poquito más sobre esta tensión desde sus distintas perspectivas, porque creo que esto es uno de los asuntos más importantes que pueda intervenir de varios modos también en nuestras políticas de identidad, usando, digamos, la frase anglosajón del día de hoy, pero también digamos, en sus varias vertientes históricas, como la segunda ola de feminismo en los años 70, por ejemplo. ¿Cualquiera? ¿Quiere comienzo yo rápido? Dale. Bueno, o sea, para mí la cosa es la siguiente. Yo siempre, o sea, tomo con pinzas todo este tema, digamos, de las políticas de género vistas retrospectivamente desde ahora. Y el hecho que se tenga que suscribir necesariamente a Teresa Burga en un discurso feminista, el feminismo, el ismo como tal, porque ella escapa a la institucionalidad del arte, escapa a la institucionalidad de la ciencia, escapa, o sea,
Entonces, claro, insertarla a ella necesariamente dentro de un discurso feminista para poder explicar el ejercicio profundamente feminista, irónicamente, o sea, pensándolo desde la perspectiva de desmantelar a las estructuras patriarcales para poder hablar. O sea, el ejercicio de autorretrato es un ejercicio profundo de despatriarcalización. Es un lugar desde el cual ella habla y llena cualquier posible hueco desde el cual ella pueda ser controlada, utilizando todos los mecanismos de control que pudiera haber. Entonces yo siento que no es necesario llamar a Teresa Burga feminista, aunque la considero profundamente feminista. Yo soy muy respetuosa históricamente con América Latina, porque en América Latina hubo razones muy importantes por las cuales las mujeres se desidentificaron del feminismo por una relación, digamos, desde posturas más desde la izquierda, contextos de Guerra Fría, el feminismo anglosajón. Hay que hablar además de múltiples feminismos que se siguen transformando. Entonces, yo siento que ella contribuye profundamente en crear, en articular pioneriamente formas realmente de liberar a la mujer desde una mirada patriarcal y de generar, crear lenguajes que puedan ser, digamos, puntos de partida para otras artistas y otros artistas que siguen. Te dejo la palabra, Miguel. Ok, sí, de pronto, continuando con lo que estabas planteando, yo también creo que es importante, digamos, no entrar en una discusión sobre si eso no es feminista, ¿no? Y lo que implica que sea o no sea, porque creo que también tenemos la posibilidad de entender el feminismo no como una identidad necesariamente, sino quizás como un proceso de investigación o como una metodología para pensar, para relacionarse con la cultura, etc. Es algo que de hecho plantea Catherine Morris, que es una curadora, historiadora, colega, amiga que está en Nueva York, es decir, cómo podemos justamente pensar el feminismo no como identidad, sino como una estrategia casi, ¿no? Es decir, en ese sentido, lo que habían en esos años, más que artistas feministas, porque tampoco coincido contigo, no se trata de buscarlas o descubrirlas o algo así, o imponerles etiquetas a destiempo. Lo que se trata más bien es ver cómo hay intersecciones, ¿no? Entre arte y un tipo de investigación que son inquietudes, que son preguntas, que están justamente intentando desconfiar, ¿no? De cómo se construyen ciertas verdades, ¿no? Es decir, el feminismo como un proceso de investigación que busca generar otro tipo de parentescos, que intenta colocar maneras de experimentar con determinados lenguajes, con colocar preguntas, ¿no? Con desnaturalizar la realidad, ¿no? Es decir, y en ese sentido, claro, hay una investigación que uno podría llamar feminista, más allá de si ese artista se identificó o no con esa categoría, que tiene una historia, que tiene muchas historias según el contexto en el cual pues opera, ¿no? Y entonces creo que es bien interesante eso, ¿no? Cómo se pueden reconstruir esas maneras de investigar, ¿no? Esas maneras de hacer preguntas, ¿no? Y tú estabas también comentando algo, Dorota, sobre la idea de la desidentificación. Efectivamente, yo creo que el trabajo de Teresa es como bastante poderoso en la manera en la cual nos recuerda de que lo que creemos que somos nosotros es en realidad una suma de construcciones, ¿no? Es decir, ella realmente se aleja de este entendimiento biológico, de la idea de mujer, de identidad, etcétera, para realmente prestar atención a cómo estamos siendo producidos tecnológicamente, discursivamente, científicamente, representacionalmente, desde los informes, digamos, médicos, de los componentes en la sangre, por ejemplo, hasta las fotografías que toman su imagen de perfil y genera como un levantamiento topográfico de su rostro, etcétera. Es decir, ella está atendiendo sobre cómo estos modelos de representación están afectando, ¿no? Aquello que somos y median, nuestro entendimiento, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, sin duda, ¿no? Sobre todo en el sentido de que justamente cuestiona una lógica esencialista, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y eso es algo, pues, que realmente
en ese sentido, claro, Teresa fue pionera, ¿no? De realmente poner sobre el reflector ese proceso de mediación tecnológica de una manera tan crítica, tan aguda, ¿no? Yo creo que sí, precisamente más allá de si era una mirada sobre la condición femenina o no, era una mirada sobre su propio trabajo y su propia condición en tanto ser mujer en un contexto, en el contexto que ella se estaba desarrollando, ¿no? Creo que precisamente lo que mencionas en términos de la desidentificación, también las estrategias que utiliza se orientan hacia ello, ¿no? Está ella haciendo, en el caso del perfil de la mujer peruana, toda una indagación sobre la condición de la mujer, sin embargo, la remite de manera fría, ¿no? Con los esquemas, categorías, que más allá, que obviamente era relevante que fuera sobre la mujer en un momento específico en el año 80-81 y en este momento bisagra además, en el contexto del Perú. Pero sí, creo que es toda una indagación sobre va más allá de la condición de ser mujer, sino de la representación y las maneras de indagar y formalizar, ya fuera en esquemas, en objetos o no, esta condición más que nada como del trabajo y que se revela evidentemente porque era su propio trabajo, ¿no? Claro, gracias, gracias. Sí, no, para mí es una cosa clave, ¿no? Personalmente, en su obra, que, digamos, abarca más el problema de producción social, científica del sujeto mujer, más allá de cualquier otro problema. En este sentido, ¿no? Nos permite, ¿no? Como dijiste tú, Miguel, yo coincido mucho contigo, ¿no? De pensar del feminismo más allá del tema de identificación, ¿no? Que para mí es una cosa muy clave, sobre todo cuando pensamos en feminismos y en feminismo y sus intersecciones de otras luchas el día de hoy. Bueno, tenemos varias preguntas interesantes. Yo tengo aquí dos. La primera es, y creo que vale la pena mucho debatir este tema, es cómo se define el límite entre el archivo y la obra en caso de cuerpo de trabajo como el de Teresa. Es una muy buena... ¿Quién quiere contestar? Comienzo. Bueno, es una pregunta bien compleja en realidad, ¿no? Porque claro, en el momento en el cual Teresa se vuelca, digamos, esta dimensión más desmaterializada, ¿no? Que consiste en la producción de reportes, de diagramas, ¿no? De informes. Su trabajo está también dialogando con lo que ella empieza a hacer como trabajadora asalariada. Ella trabajó en aduanas durante casi 3 décadas y ella estaba encargada de hacer reportes, ¿no? De hacer reportes de leyes, digamos, era un trabajo de clasificación, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, lo que hacía Teresa en su trabajo asalariado, digamos, en el Estado, era organizar documentos, ¿no? Era organizar, clasificarlos, generar como, digamos, un acceso a estos materiales. Y yo creo que de por sí ya su obra estaba orientándose hacia ello, pero en esos años ya su trabajo realmente se configuró, ¿no? Como una suerte de archivo, para usar la palabra de la pregunta, ¿no? En el sentido de que su trabajo, y retomo ahí las palabras que citó Tatiana del manifiesto de Teresa del 80, su obra ya no era tanto la obra como pieza única, sino que tenía que ver con la ejecución, con la reproducción, y que era algo que además era abierto, que se podía entregar a otras personas. Teresa incluso empezó a reproducir sus propias obras del año 70, les daba otro contexto, pero las reproducía. Entonces, claro, ahí en realidad ya no importaba tanto, digamos, la idea del objeto único, sino importaba más la acción, y se confundía plenamente con su otro trabajo, con el trabajo más administrativo, ¿no? Entonces ahí realmente se genera como una especie de difuminación de los límites
que coloca preguntas muy válidas y muy importantes, ¿no? A la manera en la cual el arte contemporáneo, por ejemplo, gestiona, ¿no? Lo que exhibe, ¿no? Y cómo algunos materiales se gestionan como materiales de documentación, como materiales que van en una mesa, por decirlo pragmáticamente, y otras que son obras de arte y que pues tienen una cualidad, una manera de cuidarlos distinta, ¿no? Y Teresa, en realidad, claro, creo que nos ha dejado problemas, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacernos cargo de cómo poder administrar esa obra sin traicionarla, ¿no? Es decir, sin generar como estos lugares estáticos a una cosa y otra. O sea, creo que deberíamos todavía ser capaces de intercambiarlas de lugar, ¿no? Es decir, que no sean cosas fijas, ¿no? Es decir, esto es solo obra y esto es solo documento. Realmente creo que cambian sus lugares permanentemente, ¿no? Creo que quizás ahí también eso tiene que ver con el mercado, es decir, cómo el mercado organiza el significado y el valor de determinados materiales, ¿no? Y esa es otra discusión. Pero bueno, en todo caso, Teresa pues nos deja ese problema que me parece muy importante, sí, de pensar, sin duda. Sí, o sea, yo... por perdón, favor. a ver, adelante. No, Cecilia, continúa si quieres, yo complemento después. Ya, pues. Sí, yo creo que, bueno, en el caso, a mí me fue muy evidente y me fue muy claro a la hora de conversar con Teresa y analizar la pertinencia de reproducir una escultura que originalmente se había concebido en papel, que aprovecho para contestar la pregunta que está ahí en el chat. Si efectivamente es un esquema anatómico de un útero con los ovarios, que ella traduce, bueno, hace tal cual, esquemáticamente igual, sí indicando las proporciones a ser reproducidas. Están las proporciones, la dimensión está indicada con una X, y de ahí el dilema de, bueno, qué dimensión debe adquirir la escultura si es que se realizaba. Para mí fue muy claro que el sentido de la obra de arte abierta que ella planteó, precisamente permitía las N reproducciones o materializaciones de esas ideas, pero para ella le daba igual, ya lo dijo Cecilia, era ese objeto, en nuestro caso, en la exposición que hicimos en la Sala Siqueiros, era un pretexto para revisitar el proyecto. El objeto fue bello, fue hecho en colaboración, bueno, no en colaboración, bajo sus instrucciones, que en realidad era muy libre. Cuando yo lo dialogué con ella me decía, pues, como tú la imagines, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? Yo no puedo determinar. Entonces fue más bien como una indicación de libertad, tradúcelo como mejor te parezca, porque para ella claramente la obra era el documento. Entonces yo creo que toda la obra de Teresa radica realmente en sus documentos, en sus esquemas. Claro, antes la obra pop, esas sí son objetos, no hay duda. Pero cuando empieza a trabajar con la elaboración de esquemas, de informes, fusionando lo que dice Miguel, su trabajo burocrático con su trabajo de estructura conceptual hacia el arte, son los documentos que son la obra. La materialización es como una segunda instancia, puede o no existir, pero lo que es central es el archivo, es la obra, pues. Sí, bueno, en realidad lo único que quisiera agregar es que la distinción realmente entre la noción de archivo y la noción de obra yo creo que está disuelta, o sea, hace mucho tiempo. Yo sé, por ejemplo, por el archivo de Arqueya en México, que entonces tú tienes el archivo de Felipe Ehrenberg, pero tiene miles de obras metidas ahí. O sea, justamente la manera de trabajar de artistas como Teresa Burgess, que al tú escaparte de esta noción de hacer un artista transdisciplinario, porque ya pintaba, creaba esculturas, no sé qué, o sea, digamos, no hay una jerarquía de importancia entre esas. Quizás a nivel de mercado se terminan haciendo estas cosas, pero no, para mí, y además, o sea, eso es una cosa que yo no lo sé, pero cuando uno piensa en la obra de autorretrato, la obra de autorretrato está montada en un acrílico donde tienes los dibujos, tienes las fotografías con las marcas milimétricas de sus mediciones que ella misma hace. Entonces, no es solo la fotografía está impresa en papel milimétrico y ella después hace las mediciones que corresponden con los estudios que se hizo
después hace los esquemas. Tienes el corazón, pero entonces tienes el esquema, no sé qué del corazón. Entonces, hay constantemente esta suerte de diálogos entre la fotografía como documento, pero que se transforma como una forma de iluminar la manera de que ella piensa. Entonces yo creo que ese es un límite que para mí está completamente disuelto. El tema es que nosotros como curadores tenemos el gran reto que todavía no hemos logrado resolver exitosamente para mí, realmente traer a la luz la naturaleza experimental y vivencial. Bueno, en inglés se dice embodied, pero esta cosa como corporal, además temporal. O sea, ahorita que Miguel acaba de hablar de todas estas temporalidades tan específicas, ¿cómo podemos traer eso a la luz con estos documentos que no son pensados sencillamente como vitrinas, son pensados como dibujos vivos? Estamos hablando de obras abiertas. O sea, tú leíste este manifiesto, pero este manifiesto es una obra en sí misma, etc. Entonces, yo creo que eso es parte de la naturaleza misma del arte conceptual, pero en el caso de Teresa, ella colapsa y crea una crisis aún mayor que seguiremos trabajando y trabajando a lo largo de los años. Sí, muy de acuerdo. La otra pregunta en el chat que ya de alguna manera Tatiana contestó fue sobre el diagrama, el boceto del sistema reproductivo femenino, ¿no? Que aparece en el libro y en la escultura de perfil de una mujer peruana. Y yo, si me permiten, solo quería añadir una pequeña cosa, que con este boceto, que para mí este boceto también tiene que ver todo con este proceso de desidentificación, que más bien que identificación. En ese sentido que primero estamos en principio más acostumbrados de ver el diagrama en el libro, digamos, científico de frente, más allá que de perfil. Y además también normalmente no sería, digamos, acompañado por un tipo de leyenda, ¿no? Que explica, ¿no? Qué es cada cosa. Entonces, en este sentido, también creo que el dibujo, boceto, ¿no? Escultura son bastante provocativos porque, ¿no? Vuelven una cosa que, digamos, deberíamos, sobre todo, digamos, un cuerpo como yo, debería entender de una manera, digamos, inmediata, se vuelve a una cosa, ¿no? Totalmente nueva, ¿no? Entonces también, Cecilia, por favor. Sí, yo tengo un poquito de problemas con todo este tema de identificación y desidentificación porque me suena como mucha dualidad, sí, no. Y para mí, digamos, el tema es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en identificación a través de un concepto de empatía que también se transforma en una suerte de solidaridad que se manifiesta en ciertas formas de activismo sociales, estéticos y desde, digamos, lo femenino, tiene unos lenguajes. Pero a mí me parece que la obra de Teresa se identifica profundamente con la mujer. O sea, hay una cosa que yo comenté al comienzo. Yo creo que cuando Teresa atomiza su cuerpo de esa manera profunda, o sea, no es que ella pretende ser el cuerpo universal, lo hace de una manera absolutamente específica. Pero ella está clasificando a Teresa Burga como un ser humano, como mujer, como... Lo que pasa es que lo que Teresa Burga no hace es utilizar lenguajes y formas que se puedan entender restrictivamente. Cuando ella hace el perfil de la mujer peruana, ¿cómo puedes dedicarte a hacer un proyecto tan profundo que en realidad además tiene una relevancia social profunda en términos de los números que da? Lo que pasa es que nosotros... O sea, ella desafía cualquier forma convencional de poder pensar a la identificación, pero para mí la obra es una profunda obra de identificaciones, además, por ejemplo, estas temporalidades de las cuales habló Miguel, o sea, a tal punto que ella es capaz de establecer una relación absolutamente estrecha con un momento X. O sea, para mí diría que es totalmente lo contrario. O sea, ella es una persona profundamente presente que está, o sea, que su cuerpo y los ejercicios que hace no excluyen al otro, no excluyen. Lo que pasa es que no lo puedes decir
feminismo, no puedes decir ciencia, no puedes decir institucionalidad, no puedes hablarlo con A en mayúscula, etcétera. Pero, o sea, yo lo veo como lo contrario. Por eso que al final mi conclusión con Autorretrato es que ella crea una obra profundamente subjetiva, pero lo hace de la manera más enrevesada posible, en la cual ella sale airosa. No la llaman bonita y por eso eres medio puta, no la llaman eres porque eres esto ni lo otro. No o sea, la obra se escapa de todo, pero al final se impone a sí misma de una manera absolutamente monumental, desde un archivo atomizado. Entonces, no sé, o sea, tengo mis dudas acerca de esta dualidad. La dualidad no creo que se pueda utilizar con Teresa. Bueno, de nuevo tenemos este momento cuando la obra, ¿no?, nos invita a debatir, ¿no? Y salen nuevos debates. Yo creo que podríamos extendernos mucho más, y si Teresa estuviera con nosotros, seguro nos diría algo que nos rompería cabezas. No tengo duda al respecto a eso. Yo creo que si podemos, hay dos preguntas más para, digamos, responderlas de una manera breve. La pregunta de Patricia es, ¿qué tanto intercambio de diálogo hubo entre Teresa y otras artistas conceptuales de su generación a nivel latinoamericano? Bueno, con artistas conceptuales, ¿no? Latinoamericanas era la pregunta. En realidad, yo creo que el diálogo, yo creo que un momento de diálogo intenso fue cuando Teresa estuvo en Chicago estudiando entre el año 68 y 70. No necesariamente con artistas latinoamericanas, sino con artistas norteamericanos, y ese fue un espacio como muy enriquecedor para Teresa. Ella incluso participó en la edición de unas revistas estudiantiles que también estaban marcadas por las revueltas sociales de ese momento. Eso sin duda influenció en su trabajo. Y más bien yo creo que Teresa volvió al Perú con el deseo de continuar con ese tipo de diálogos, pero en el contexto de esos años, digamos, con las restricciones que había durante el gobierno militar, pues yo creo que las comunicaciones que tenía Teresa eran más bien pocas, ¿no? Colaboró con algunas publicaciones internacionales. Por ejemplo, le invitaron a ser parte de un número especial que editaron de la revista Artes Visuales en México, que era como una compilación de los artistas conceptuales, experimentales más importantes de América Latina, donde les invitaron a cada uno a hacer una obra para una página de la revista. Eso fue en el 78, entonces Teresa participó, y a partir de ahí tuvo intercambios con algunas personas de México, bueno, con Juan Hacha, y con Juan Hacha, que vivía en México, creo que también hubo como la posibilidad de intercambiar ideas, ¿no? Pero en general, realmente esos años fueron con poco diálogo, y yo creo que otro momento importante fue el coloquio de arte no objetual a inicio de los 80, donde Teresa, ¿no?, creo que volvió a generar como esta conversación que igual fue limitada, pero de alguna manera la puso en un diálogo con sus contemporáneos, ¿no? Creo que fueron de los pocos momentos en los cuales Teresa logró un diálogo, ¿no?, con artistas durante esos años, ¿no? Y de ahí, pues, creo que Teresa progresivamente empezó como a alejarse de la escena, ¿no? Y hasta el presente, ¿no? Que, bueno, exhibiciones curatoriales como Radical Women, por ejemplo, ¿no?, permitieron, pues, volver a conectar experiencias y situaciones, pero en realidad esa situación de aislamiento, si queremos llamarlo así, en realidad no es algo que sea exclusivo de Teresa. Esa situación es común, y Cecilia lo puede decir bastante bien, ¿no?, sobre realmente cómo durante Radical Women fue el espacio de encuentro de muchas de estas artistas pioneras que trabajaron en los años 60, 70 y 80 contra muchísimas adversidades. Sí, claro que sí. Bueno, así como estamos cortos de tiempo, quiero hacer una pregunta más que viene de Benjamin. Si quieren comentar un poco más sobre el momento en que Teresa vuelva a producir obra y las conversaciones que tenían en este momento, no los años, digamos, después, digamos, acerca de los años 2000,
12 cuando ella empieza a producir nuevo cuerpo de dibujos. Y la pregunta sigue, ¿qué nuevas consideraciones e inquietudes tenía para producir? Gracias. Miguel, tú. Mira, creo que fue como un momento muy emocionante para Teresa volver a ver su trabajo reunido en el 2010, 2011, y a partir de eso, algo que ella había hecho muy orgánicamente en realidad durante los 80s, 90s, que fue dibujar, lo retomó con más fuerza, ¿no? Porque en realidad no es que Teresa dejó de hacer dibujos o, ¿no? o diagramas, etcétera. Lo que sucede es que ella se retiró de la escena, ¿no? Que es algo que ya parcialmente había hecho, ¿no? Y no participó en exhibiciones, ¿no? Entonces, y es muy interesante, ¿no? También porque mucha de la obra, por ejemplo, que exhibimos en el 2010, como sus dibujos de los años 70, dibujos hechos en papeles pequeñitos, por ejemplo, nunca fue exhibido durante esos años, ¿no? Las obras que se exhibían eran Autorretrato, Cuatro Mensajes, que ahora es parte de la colección del Mal, proyectos más ambiciosos, ¿no? Y más bien el dibujo tenía todavía en esos años esta cualidad de un lenguaje menor, ¿no? En relación con otros lenguajes como la pintura, la escultura, etc. Entonces, yo creo que el hecho de volver a ver su trabajo reunido en un contexto en el cual además el dibujo tenía una valía distinta, yo creo que hizo de que ella pues retomara con mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que no cambió tanto en relación a los 70 y los 80 sus dibujos, porque el espíritu de mirar y reproducir lo que la rodeaba se mantuvo, ¿no? Teresa realmente creo que estaba auscultando, analizando a través del dibujo su momento actual. O sea, lo hizo siempre en realidad, ¿no? Ella siempre estuvo atendiendo críticamente a su presente, ¿no? Y hay algunas series específicas que sí tienen como acentos, ¿no? Como por ejemplo la serie de Mano Mal Dibujada, ¿no? Que parte de esta especie de escultura de alambre, pero que tiene como estas marcas de género muy sutiles, o la serie de dibujos de niños, que también tiene una reflexión muy particular sobre lo que implicaba para ella crear obras a sus casi 80 años. O sea, ella era muy consciente, ¿no? Y hay muchas otras que sí, que tiene que ver con agarrar revistas, que era lo que ya hacía antes, o periódicos, o folletos, o incluso imágenes que aparecían pues en los medios de comunicación y dibujarlos, ¿no? Y era su manera de dialogar con lo que estaba viviendo, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque se mantiene también pues esa estética como más... como más ¿cómo se puede decir? Como más inmediata, como más espontánea, y le sigue tomando el tiempo a todo. O sea, realmente Teresa, de todos los dibujos que hizo los últimos 5 o 6 años, todo tenía la marca del tiempo casi obsesivo, ¿no? Como nuevamente como este recurso que partió siendo una cosa muy fría, muy de arte conceptual de los 70s, a convertirse más bien en una cosa muy cálida, ¿no? Muy, no sé, muy afectiva casi, ¿no? Como realmente estoy en este momento, estoy registrando las imágenes que me llegan, que me bombardean, ¿no? Y le sigo tomando el tiempo ahí. Creo que es muy interesante ese desplazamiento, ¿no? En el tiempo, lo que significa, ¿no? Esos recursos en dos momentos distintos incluso. Claro. No sé si Tatiana o Cecilia quieren añadir algo más. Pues no, quizás nada más que sí, creo que el descubrirse, Teresa, a partir pues sí, de esta colaboración durante sus últimos años, que fueron afortunadamente largos y productivos, ¿no? Yo creo que fue un descubrirse a sí misma, ella misma se sorprendía y al mismo tiempo reclamaba, ¿no? Cómo no, o sea, pues yo lo hice, yo lo entendía como importante en ese momento, y ahora resulta que 30 años después ya lo recuerdan que así fue, ¿no? Pero siempre fue, creo, pues muy consciente de lo que elaboró, de lo que planteó, de lo que dio una vuelta
muy, muy determinante en la práctica del arte en el Perú a nivel regional, y sin duda, sí, coincido con Cecilia, no hay como blanco y negro en esto, pero sí era un discurso planteado, sí, desde desde su existir como mujer, pero como artista, ¿no? Más que nada, creo que todo se cruza ahí, ¿no? Cómo plantear estos nuevos lenguajes, cómo abordar esta realidad identitaria, pero al mismo tiempo desdibujarla, cómo mostrarla y evidenciarla, pero de manera como distante, pero al mismo tiempo afectiva. En fin, creo que hay mucho ahí que ella pues, ciertamente lo hizo intuitivamente, lo hizo conscientemente, lo identificó en su momento y creo que sí lo disfrutó mucho el haber revisitado todo lo que pudo revisitar y reinventar en estos últimos años. Y quiero añadir una cosita ahí solamente a partir de lo que mencionó Tatiana de su existir como artista, porque yo creo que efectivamente Teresa empieza a existir o vuelve a existir como artista en esos años 2010, 2011, 2012 a través de eventos internacionales, y lo que implicó para ella ser consciente de ese existir como artista, que significó también generar diálogos con generaciones jóvenes, ¿no? En Perú, por ejemplo, ella empezó a visitar exhibiciones, realmente aparecía en todas las inauguraciones que podía y hablaba con los artistas, incluso con los más jóvenes, ¿no? Y eso me parece que es bien interesante, ¿no? Porque ella creo que fue consciente que tenía un rol, tenía una, no sé si llamarlo responsabilidad, pero en todo caso, la necesidad personal de estar presente en la escena, ¿no? Y yo creo que eso también influyó, así como también influyó en la relación, bueno, con Bárbara Tum y con 80 metros cuadrados con Livia, ¿no? Porque eran también invitaciones a crear cosas nuevas, ¿no? Entonces sus dibujos empezaron de pronto a cambiar de formato, empezó a utilizar la pared, por ejemplo, y eso es pues parte de ese intercambio nuevo de ella reconocerse en su existir como artista, en dialogar con agentes que son artistas, que son curadores, que son galeristas, con un sistema de arte muy distinto, ¿no? Del cual ella pues formó parte 4 décadas atrás, ¿no? Así que es muy interesante que eso sin duda no ha afectado su práctica de los últimos años, ¿no? Sí, quisiera hacer un pequeño comentario. Yo, o sea, a través de Mujeres Radicales pude vivir la experiencia de muchos artistas que retomaron su obra después que hubo una mirada, digamos, yo sé que en el caso de Teresa ustedes estuvieron como muy cercanos a ella, pero a mí lo que me parece muy interesante de Teresa, este concepto de la obra abierta, ciertamente desde el comienzo al final, desde los 60 con sus pinturas pop, porque ella nunca se interesó en una pintura preciosista. Entonces tiene sentido que de alguna manera regrese estos dibujos, porque ese desafío a las bellas artes, a todo esto, además tenía un sentido del humor impresionante, era muy, muy inteligente, una especie de ironía muy potente. Entonces eso o sea, me parece maravilloso que ella termina haciendo estas copias de estos dibujos de niño, otra vez resistiendo el sistema, resistiendo cualquier tipo de institucionalización de su obra. Inclusive cuando ella estaba recibiendo los reconocimientos, todavía se estaba riendo de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que tenía una actitud profundamente sana y vital en relación a lo que podía ser su fuerza creativa y su lugar en el mundo en relación a lo que ella hacía y quién era ella como ser humano, ¿no? Entonces, sí, yo siento que hay una especie como de redondez en todo, una consistencia, a pesar de, digamos, el conceptualismo profundo de una obra como Autorretrato, es un lenguaje distinto, pero para mí todas estas cosas están permeando una criticalidad y una libertad profunda que empieza a terminar en un lugar. Bueno, muchas gracias, queridas colegas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Cecilia. Quiero agradecer de nuevo a Mali, a las Galerías 80 metros cuadrados y Bárbara Tum por apoyar este homenaje a una gran artista y una gran y muy querida amiga. Y al final voy a pasar la palabra a Zaira para que nos avise sobre siguientes pasos de este homenaje. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dorota, y a Miguel, Cecilia y Tatiana por este excelente conversatorio. En verdad ha sido muy,
muy interesante, ilustrativo para todos nosotros que conocemos a Teresa y apreciamos la obra de Teresa, y bueno, también le extrañamos mucho. Me queda solo invitarlos a conectarse al segundo conversatorio que vamos a desarrollar en este homenaje a Teresa Burga el próximo lunes 21 de junio a las 4 de la tarde. Este conversatorio se denomina Estructuras, Propuestas e Informes, la obra experimental de Teresa Burga. Los invitamos al próximo conversatorio del lunes. Muchas gracias.